Esto pasó hace un par de meses. Era mi primer trabajo como conductor de autobús escolar. Después de un tiempo buscando empleo, pensé que era una buena oportunidad. El pueblo estaba rodeado de bosques y las viejas escuelas parecían tener secretos. Cada mañana los niños subían al autobús y yo los miraba, con la esperanza de hacer algún tipo de conexión. Al principio todo parecía normal, pero durante mi primer día noté algo raro. Los estudiantes no hablaban entre ellos. Solo miraban por la ventana como si no pudieran verse ni comunicarse. Me atreví a preguntarles por qué no charlaban. Se miraron entre ellos, se hicieron gestos, pero no respondieron. Me sentí incómodo, como si fuera un extraño en su mundo. Los días pasaron y la situación seguía igual de extraña. Poco a poco empecé a ver que algunos niños dibujaban símbolos en sus cuadernos. Eran cosas que no entendía. Tenían un código secreto, y eso me dejaba con más dudas. Una tarde escuché susurros sobre los que no pueden regresar. No sabía a qué se referían, pero empecé a inquietarme. Cada vez que me subía al autobús, mi corazón latía más rápido. La tensión era palpable. Mirando por el espejo retrovisor, veía sus rostros serios y pálidos. Yo pensaba que eran chicos tímidos, pero había algo más. Sus miradas reflejaban un miedo que no podía ignorar. Era como si estuvieran atrapados en algo oscuro. Una vez, un niño llamado Lucas se quedó parado en la puerta del autobús. Miraba a los otros estudiantes, esperando que alguien le dijera que podía salir. Finalmente, su hermana se acercó y le susurró al oído: «No mires atrás». Esa frase resonó en mi cabeza. ¿Qué era lo que temían? Hablé con otros conductores en la parada mencionando lo que pasaba, pero solo se rieron. «Es solo como son los chicos aquí», me dijo uno. No estaba convencido. La atmósfera continuaba volviéndose más inquietante. Los susurros y sus miradas me aterrorizaban. Un día, después de dejar a los estudiantes en casa, decidí parar en el bosque cercano. Sentía que necesitaba aclarar mis pensamientos. Pero al estar allí, un escalofrío recorrió mi espalda. Escuché risas lejanas, un eco extraño que me recordaba a los susurros del autobús. Quizás era solo mi mente cansada, no estoy seguro. Al día siguiente, todo parecía diferente. Había una tensión en el aire, algo oscuro acechando. Al cerrar la puerta del autobús, miré a los niños. Sus ojos reflejaban un temor profundo. Algo no estaba bien. No sabía si podía continuar este trabajo. Sentí que las reglas de silencio y miedo entre ellos eran más que un simple juego. Quizás había algo oscuro y aterrador oculto en esos bosques, y eso me asustaba más de lo que podía decir. Capítulo 2. Ese día, el ambiente era más tenso que nunca. Mientras los niños subían al autobús, noté que estaban más callados de lo habitual. Sus miradas parecían buscar algo en el suelo, evitando el contacto visual entre ellos. Me senté en mi asiento, tratando de controlar mi ansiedad. Diferentes pensamientos se arremolinaban en mi mente. Durante el trayecto traté de romper el hielo. «¿Qué tal estuvo la escuela?», pregunté sin mucha convicción. Pero solo obtuve murmuros y miradas vacías. En el espejo retrovisor vi a Lucas encorvado, aferrándose a su mochila. Me sentía frustrado, como si mis intentos de conectar estuvieran perdiendo sentido. Cuando llegamos a la escuela, algo me hizo detenerme. Mientras me preparaba para abrir la puerta, vi un grupo de niños reunidos en la esquina del patio escolar. Susurros y risitas nerviosas llenaban el aire. ¿De qué estaban hablando? Una sensación de inquietud me invadió al pensar que podía ser algo relacionado con los misterios que rodeaban a este pueblo. Al día siguiente decidí hacer algo diferente. Después de dejar a los niños, volví al bosque. Caminé entre los árboles, sintiendo cómo la brisa fría atravesaba la piel.
Esperaba encontrar alguna pista sobre lo que estaban viviendo. Sin embargo, a medida que me adentraba más en el bosque, el ambiente se tornó más extraño. Ruidos y ecos resonaban a mi alrededor, y la sensación de estar observado se intensificó. Fue entonces cuando vi algo. Entre los árboles había un pequeño claro. Acercándome, noté marcas en el suelo, como si algo pesara sobre la hierba. Allí estaban esos símbolos que había visto en los cuadernos de los niños. Me inclinaba para observar mejor, cuando un crujido detrás de mí me hizo saltar. Di vuelta rápidamente, pero no había nadie. El miedo comenzaba a apoderarse de mí. Decidí que necesitaría respuestas. Regresé al autobús, sintiéndome aún más ansioso de lo habitual. Mientras recogía a los estudiantes, de reojo vi a Lucas. Esta vez, su rostro estaba más pálido de lo normal. Estaba quieto, atrapado en una mirada intensa hacia su hermana, que parecía sostener una nota en la mano. Creí ver una sombra de preocupación cruzar su rostro. Cuando todos estuvieron a bordo, decidí abordar el tema que tanto me inquietaba. «Chicos, ¿qué son esos símbolos que dibujan en la escuela?», pregunté tratando de sonar casual. Al instante, un silencio abrumador invadió el autobús. Las miradas se desviaron y los murmullos empezaron otra vez, pero esta vez no era solo incomunicación. Había un peso del que no podían hablar. De pronto la voz de Lucas rompió el silencio. «No deberías preguntar eso». Su tono era serio y me heló la sangre. «¿Por qué no?», respondí, tratando de controlarme. La niña sentada a su lado le dio un codazo y murmuró: «No podemos decirlo». Era como si una capa de miedo se había colocado entre nosotros. Al conductor me sentí atrapado entre su secreto y mi curiosidad. Mi mente era un torbellino. ¿Qué había más allá de esos símbolos? ¿Qué podía significar eso de los que no pueden regresar? En medio de todo, la carretera se nubló. Una densa neblina comenzó a envolvernos. Fue en ese momento cuando sentí que algo se acercaba. Esa sensación inquietante llenó el aire. El autobús empezó a vibrar levemente y miré por la ventana. Allí estaba, al borde del bosque, una figura oscura. Mi corazón se detuvo al verlo. Algo en su presencia parecía sacar lo mejor de nuestros miedos. ¿Qué era eso? ¿Era una amenaza? Sabía que debía actuar, pero la incertidumbre me tenía paralizado. ¿Debería seguir conduciendo o detenerme? La profunda conexión de los niños y ese aura de secreto caía pesadamente sobre mí. Cualquier decisión en ese momento podría significar más de lo que imaginaba. Capítulo 3. La figura en la bruma parecía moverse, como si estuviera al borde de cruzar ese límite sutil entre el bosque y la carretera. No podía evitar sentir que su intención era observarnos. Intenté tragar mi miedo. «Solo es un juego de sombras», me repetía. Pero mi instinto me decía que no era así. «¿Todo bien, señor?», me preguntó Ana, una de las niñas. Su voz temblorosa rompió el silencio en el autobús, y por un momento todos los ojos se fijaron en mí. Resistía el impulso de compartir lo que había visto. Sin embargo, esa mirada de confusión y miedo en sus rostros era contagiosa. «Sí, todo bien», respondí, aunque sabía que no era cierto. Aceleré el motor, deseando alejarme de aquella presencia oscura. La niebla parecía engullir todo a su paso, y con cada segundo la figura se desvanecía, pero su recuerdo persistía. Mientras daba vueltas por el vecindario, mis pensamientos eran un caos. No podía dejar de pensar en lo que había aprendido. Los que no pueden regresar. Recordaba cómo Lucas y sus amigos intercambiaban susurros en la esquina del recreo. ¿Qué significaba eso? ¿Era algo relacionado con ese bosque? Decidí que al final del día, después de llevar a los niños de vuelta a casa, debía volver al bosque. Necesitaba respuestas. Una parte de mí sabía que era peligroso, pero la curiosidad pesaba más. Estaba decidido.
Al llegar a la escuela no podía evitar sentirme vigilado. Mientras los niños bajaban del autobús, vi que Lucas se giraba, como si supiera que estaba pensando en volver al bosque. Su mirada era intensa, casi suplicante, pero inmediatamente desvié la vista. No podía permitir que el miedo nublara mi juicio. Después de dejar a todos, me dirigí al bosque. La niebla era todavía densa y los árboles parecían susurrar en el viento. Mis pasos resonaban sobre la hojarasca, y cada crujido se sentía como un eco de mis temores. Sin embargo, algo dentro de mí necesitaba seguir adelante. Al llegar al claro donde había visto los símbolos, noté que el silencio era absoluto. Miré a mi alrededor, y lo que vi me heló por dentro. Había más símbolos grabados en los árboles. No era solo uno. Parecían un lenguaje, un conjunto de palabras que nunca había visto antes. Mis manos temblaban al intentar tocar uno de ellos. ¿Qué significaban? De repente, un escalofrío recorrió mi espalda. No estaba solo. Una sombra se movía entre los árboles, la misma figura que había visto desde el autobús. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Sin pensarlo, di un paso atrás. «¿Quién está ahí?», grité, intentando que mi voz sonara firme, aunque lo que realmente sentía era un terror palpable. El silencio respondió en vez de la figura. Fue entonces cuando noté algo brillante que emergía del suelo cerca de mí. Me agaché y descubrí un objeto cubierto de tierra y hojas. Al despejarlo, me di cuenta de que era un viejo medallón. Sus símbolos eran los mismos que había visto antes, los mismos que estaban dibujados en los cuadernos de Lucas. Al levantarlos, un murmullo flotó en el aire. «No puedes». Fue un susurro, apenas audible, pero definitivamente allí. La sombra se acercaba y con ella la sensación de que algo definitivamente no estaba bien. Una mezcla de terror y determinación me invadió. Necesitaba descubrir la verdad detrás de todo esto, pero mi sentido de supervivencia me gritaba que debía huir. De un salto tomé el medallón y corrí hacia el camino sintiendo que la oscuridad me seguía de cerca. Sabía que había cruzado una línea y que lo que había desenterrado implicaba mucho más de lo que había imaginado. Nadie podría salvarme de lo que estaba a punto de hacer. Capítulo 4. El aire frío del bosque cortaba mi rostro mientras corría. Cada paso resonaba como un tambor, y la sensación de ser perseguido se intensificaba. No sabía cuánto tiempo me quedaba antes de que la figura lograra alcanzarme. Justo cuando creía que podría escapar, tropecé con una raíz y caí al suelo. El medallón se deslizó de mi mano y cayó a un lado. Me levanté rápidamente y un pánico nuevo me atravesó al darme cuenta de que había perdido la única conexión que tenía con ese misterio. Me agaché a buscarlo y para mi horror vi que la sombra se detenía a unos metros de mí. Era como si observara cada movimiento que hacía. El aire se hizo denso y el murmullo resonó nuevamente. «No deberías estar aquí». La voz era más clara, casi un llamado, y me invadió una sensación de que realmente no había lugar para mí en ese bosque. «¿Por qué?», grité con el aliento temblando, pero no había respuesta, solo aquel frío que me envolvía. Agarré el medallón del suelo. En ese momento, la sombra dio un paso más cerca. Sin pensarlo, me levanté y corrí en dirección al camino que había tomado antes. Las ramas de los árboles parecían intentar atraparme, rasguñando mis brazos como si quisieran detenerme. La niebla había comenzado a levantarse, pero la figura permanecía en la periferia de mi visión, como un espectro que no se iba. Al llegar al borde del bosque, me volví para mirar una última vez. La sombra había desaparecido, pero estaba claro que no me había perdido de vista. Ese bosque no me permitiría escapar tan fácilmente. Una oleada de adrenalina me llevó a la carretera, y por un momento olvidé el medallón en mis manos. La curiosidad, ahora intoxicada por el miedo, se hacía más fuerte. De pronto pensé en Lucas,
en los susurros que había escuchado. Corrí hacia el vecindario, queriendo encontrar respuestas. Cuando llegué al lugar donde siempre se reunían Lucas y sus amigos, noté que el grupo estaba allí, pero había un aire de tensión. Había más niños que antes, y todos conversaban en voz baja, lanzando miradas furtivas hacia mí. «¿Qué pasó?», pregunté, intentando sonar casual, pero mi voz no ocultaba el temblor. Lucas se acercó, el rostro desencajado. «Eres un tonto por haber ido allí. No escuchaste lo que se dice, ¿verdad? Ellos no quieren que nadie...», comenzó a decir, pero se interrumpió. Miró a su alrededor como si temiera que alguien pudiera escuchar. «¿Qué quieren? ¿Qué pasa realmente en ese lugar?», insistí con tono urgente. Los niños intercambiaron miradas. Entonces Lucas se acercó más. «Se dice que hay puertas en el bosque, puertas que conducen a lugares a los que nadie debe ir. Algunos ya nunca regresaron. Si tienes eso...», y señaló el medallón que todavía sostenía como un estandarte. Fue un golpe. Mis peores temores se volvían realidad. ¿Los que no pueden regresar? ¿Se refiere a esos niños? «Son advertencias», añadió otra niña, su voz un susurro. «Nadie debe jugar con lo que hay ahí». Esa simple frase detonó la inquietud en mi pecho. Sabía que estaba jugando con algo más grande de lo que podía comprender. Pero al mismo tiempo necesitaba seguir. Tenía que saber qué significaban esas puertas y por qué la figura me había estado buscando. De repente, un escalofrío me recorrió y supe que el juego apenas comenzaba. Lo que había descubierto requería de valor, pero también me dio la urgencia de actuar. En ese momento, vislumbré la línea que había cruzado. Y la próxima vez que entrara al bosque, podría no ser solo para buscar respuestas. Podría ser para enfrentar lo que había despertado. Capítulo 5. El aire me seguía pesando en el pecho. Aquella tarde me dejó inquieto y aún tenía la imagen de la sombra clavada en mi mente, su voz resonando de nuevo. «No deberías estar aquí». Era como si un eco de advertencia se repitiera una y otra vez, recordándome que había cruzado una línea que los demás preferían ignorar. El día siguiente no trajo calma. En lugar de eso, la confusión y el temor se instalaron en mi pecho. Decidí que debía hablar con Lucas de nuevo, buscar respuestas más allá de lo que había escuchado. Pero ¿cómo se le explicaba a alguien que al regresar al bosque sentía que la sombra ya me estaba esperando? Fue después del colegio, mientras caminaba rumbo a la casa de Lucas, que un impulso repentino me hizo mirar hacia el bosque. Allí, entre las sombras, parecía haber una luz tenue que brillaba a través de la espesura, un destello que no podía ignorar. La atracción hacia lo desconocido tiró de mí con fuerza. «Dame un minuto, solo un minuto», murmuré, casi como si la presencia del bosque estuviera viva y pudiera oírme. Distraído, abrí la puerta de su casa, donde Lucas estaba sentado en el sofá. Su mirada se posó directamente en el medallón que aún colgaba de mi cuello. «No debiste volver a salir», me dijo directamente con voz grave. «No sabes lo que has despertado». Intenté explicar lo que había visto, la luz entre los árboles, pero Lucas me interrumpió. «No es solo un lugar, es un cruce. Cada puerta significa un destino, y cada destino tiene un costo». Su expresión se tornó más sombría, como si sus palabras estuvieran llenas de secretos que no quería compartir. «¿Costo? ¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, sintiendo que estaba atrapado entre la curiosidad y el temor. Los otros niños habían comenzado a congregarse, ahora todos, con la mirada fija en mí y en el medallón. «Hay formas de cruzar, pero hay reglas. Si rompes una, no hay vuelta atrás», explicó Lucas. Entonces, una de las niñas, Mariel, se atrevió a hablar. «Los que cruzan sin estar listos desaparecen». Sentí un nudo en el estómago. Cada palabra pesaba como una piedra.
Pero yo no estoy buscando cruzar nada, dije, tratando de mantener la calma. Solo tengo preguntas. Que eso sea suficiente es un error, dijo Lucas, su voz firme. La última vez que alguien decidió no seguir las reglas, nunca regresó. Sus ojos se oscurecieron. Entre murmullos de advertencias, finalmente alguien mencionó el nombre de un niño. Tomás. Era un nombre que había escuchado hace mucho, un niño que había sido parte del grupo, desaparecido sin dejar rastro. La idea me paralizó. ¿Acaso el precio a pagar por la curiosidad era tan alto? Entonces recuerdo que el viento sopló levemente, trayendo consigo un olor a tierra fresca. La luz que había visto en el bosque me pareció más intensa. Me volví hacia el grupo. Mis miedos se enfrentaban a la necesidad de entender. «Voy a regresar», afirmé, sintiendo que mis palabras eran un desafío, una frase de advertencia lanzada al aire. Lucas y los demás intercambiaron miradas de horror. «No vayas solo», dijo Mariel, casi suplicando. Pero la decisión ya estaba tomada. Sabía que enfrentaría lo que había despertado en mí. Esa noche no pude dormir. La idea de las puertas y de lo que había detrás de ellas me atrapó. Cuando finalmente el sol salió, sentí un impulso en mi interior. Al salir de casa, comprendí que no solo iba en busca de respuestas, sino que estaba yendo hacia lo desconocido, como un navegante surcando aguas peligrosas. La sombra en el bosque no me había dejado, se había infiltrado en mis pensamientos. Ahora, mientras me acercaba al lugar donde todo había comenzado, estaba seguro de una cosa: encontraría la forma de descubrir la verdad, aunque eso significara atravesar el umbral que nunca debí haber cruzado. Capítulo 6. Caminé hacia el bosque, mi corazón latiendo con fuerza. Ya no había vuelta atrás. Las advertencias de Lucas y los demás resonaban en mi mente, pero la necesidad de saber se convirtió en un fuego que ardía dentro de mí. Al llegar a la entrada, el silencio del entorno me envolvió. Era como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. La luz que había visto antes ahora brillaba con más intensidad. Me acerqué sintiendo que algo pulsaba en el aire. Cada paso se sentía como un desafío a lo prohibido. La voz de la sombra volvió a retumbar en mi mente. «No deberías estar aquí». Me detuve un instante, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Dejé que la curiosidad me guiara, adentrándome en el bosque. Las sombras se alargaron y se contorsionaron a mi alrededor. Mientras caminaba, recordé lo que Lucas había dicho sobre las reglas. Las palabras «no hay vuelta atrás» resonaban como un eco de advertencia. ¿Qué significaba eso en realidad? La luz me llevó a un claro, donde los árboles se abrían y dejaban un espacio entre sus ramas. Al llegar, me di cuenta de que no estaba solo. Había marcas en el suelo, como si algo o alguien hubiera pasado por allí antes. Una sensación extraña se apoderó de mí. De repente el aire se volvió denso y un frío repentino me envolvió. Una figura apareció al borde del claro. Era una niña. Su expresión era seria y su mirada intensa. «No deberías estar aquí», gritó. La voz era familiar. Reconocí a Mariel. «Te lo dije, no vayas solos», añadió, con un tono que dejaba claro que estaba asustada. «¿Qué estás haciendo aquí?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No podía dejar que lo hicieras solo. «No tengo miedo a lo que hay aquí, pero tú sí deberías tenerlo», dijo, mirando hacia el bosque. Su mirada se llenó de terror. «Lucas nos advirtió», continuó. «Hay cosas que no comprendes, cosas que despertaste al volver. Mire a mi alrededor, pero el claro parecía arder en silencio, como si una presencia observadora estuviera pendiente de cada palabra». «¿Qué cosas?», insistí, sintiendo el nudo en mi estómago estrecharse. «Las sombras quieren lo que tenemos», murmuró Mariel. «Son guardianes de secretos, y parece que están más enojadas contigo».
Una sombra se movió a mi lado, casi imperceptible, y un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Cómo sabes eso?», le pregunté, la adrenalina inyectándose en mis venas. Ella se acercó un poco más, reflejando mi preocupación. «Porque he estado aquí antes», reveló Mariel con un susurro tembloroso. «No solo esa vez, varias veces. Cada vez que cruzamos se siente diferente, pero ahora hay algo más». Se detuvo, su voz quebrándose. «Quizás deberíamos volver». Pero antes de que pudiera responder, escuché un susurro entre los árboles. Palabras indescifrables flotaron hacia nosotros. Algo había despertado y estaba cerca. La tensión en el aire aumentó y un ruido proveniente de la espesura rompió el silencio. «¿Qué fue eso?», pregunté, mi voz temblando. Mariel retrocedió, sus ojos desorbitados. Y ahí fue cuando lo vi. Una figura oscura se movía rápidamente entre los árboles. Era grande y difusa, como un borrón de tinta que se filtraba en la luz. Instintivamente, tomé el medallón que colgaba de mi cuello. Sentía que su presencia era poderosa, pero también amenazadora. Mariel me tomó del brazo. «Debemos irnos ahora». La urgencia en su voz encendió mi propia necesidad de escapar. Pero un impulso me hizo quedarme. Quería entender. «¿Qué quieres de nosotros?», grité al vacío, sintiendo que una respuesta estaba cerca, tan cerca como el eco del bosque que susurraba entre los árboles. Y justo entonces, todo se oscureció. Capítulo 7. La oscuridad era abrumadora. No podía ver nada, pero podía sentir que algo estaba muy cerca. Era una sensación fría que me recorría la piel, como un rostro que me observaba a través de la negrura. «Mariel», susurré, pero mi voz apenas salió. El silencio se había vuelto apremiante. De repente una chispa de luz apareció ante mí. Era un resplandor tenue que creció rápidamente, iluminando el claro. La figura oscura había desaparecido, pero la luz llegó acompañada de un murmullo, un susurro que parecía venir de todas partes. «Regresar solo, solo, sombras», decía la voz, fragmentada y etérea. Mis músculos se tensieron y Mariel apretó mi brazo con fuerza. Ella estaba tan asustada como yo, pero había un destello de determinación en sus ojos. «No podemos quedarnos aquí», dijo, y yo asentí aunque no sabía hacia dónde íbamos. Detrás de nosotros, el bosque parecía moverse, como si estuviera vivo. Las ramas crujían y el viento ululaba, llevando consigo esas palabras incomprensibles. Sin pensarlo, comencé a correr hacia la luz. Cualquier cosa era mejor que quedarme allí. A mi lado, Mariel también corría. Pero a cada paso, la luz se desvanecía, como si estuviese escapando. La sensación de ser seguido se hizo más intensa. Cada respiración se convertía en un eco de pánico, y el suelo crujía bajo mis pies. «¡Aló!», empecé a gritar, pero mi voz fue sofocada por el ruido del bosque. La luz finalmente se desvaneció en un retazo de oscuridad y de repente caí al suelo. El impacto me sacudió, y el frío pareció calar en mis huesos. «¡Levántate!», gritó Mariel, su voz entrecortada por la ansiedad. Me ayudó a ponerme de pie de nuevo, pero antes de que pudiera acostumbrarme a la oscuridad, escuché el susurro de las sombras, más cercano que antes. «¿Qué son? ¿Qué quieren?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme. La sombra regresó, una forma iluminada por el pálido resplandor que se filtraba desde la luna. Era una masa envolvente, con filamentos que parecían raíces de un árbol queriendo atraparnos. «¡No las mires!», me gritó Mariel, y su voz sonó como un salvavidas. Me giré rápidamente y corrí de nuevo, pero esta vez la sorpresa se mezclaba con el temor. «Mariel, ¿qué está pasando? Tienes que decirme». La presión en mi pecho se hizo más fuerte, pero ella no respondió. Solo corría a mi lado, con la mirada fija en el camino por delante. Algo se movía detrás de nosotros. Podía sentirlo en el aire. Una sombra más grande avanzaba rápidamente, separándose del resto.
Estaba ganando terreno. Tenía que hacer algo, pero mis pensamientos estaban confusos. «¡Mariel!», volví a intentar. «¿Qué hicimos para que esto suceda?». Un latido de pánico me atravesó. El frío no era solo un escalofrío. Era un aviso de que aún teníamos algo en juego. No podíamos seguir corriendo para siempre. Necesitábamos un lugar seguro, un refugio, pero el bosque no parecía dar ninguna opción. Las sombras se alzaban frente a nosotros, formando una barrera. Mi medallón brillaba débilmente, y la luz parecía cortar la oscuridad a nuestro alrededor. «Tal vez esto funcione», dije tocando el medallón, esperando que me diera alguna protección. Pero el eco de las sombras creció más fuerte, absorbiendo incluso la luz que buscaba salvarnos. Y así, en el momento más intenso, todo fue confusión. La oscuridad pasó a ser un torbellino de sombras, y antes de que pudiera reaccionar, sentí que algo me envolvía. La voz que había escuchado antes resonó claramente una vez más. Regresar, solo, y luego todo se desvaneció nuevamente. Capítulo 8. La niebla suave se disolvió, y me encontré de nuevo en el claro, pero todo estaba extraño. Lo que antes era una oscuridad opresiva, ahora parecía un paisaje de ensueño, con una luz tenue que brotaba de cada rincón. Era como si los árboles estuvieran cubiertos de un brillo mágico, pero la sensación de que algo no estaba bien me invadió de inmediato. «¡Mariel!», grité, pero solo el eco de mi voz respondió. Miré a mi alrededor, sintiendo la soledad apretando mi pecho. La luz, aunque suave, no me brindaba consuelo. La última imagen de la sombra persiguiéndonos todavía danzaba en mi mente. De pronto un grito resonó entre los árboles. Era Mariel. Sin pensarlo, corrí en dirección al sonido, mis pies aplastando hojas secas. Cada paso era un recordatorio de cómo la situación había cambiado. Ya no sentía el frío penetrante, pero la ansiedad chisporroteaba en el aire. «¡Mariel!», volví a llamar, mi voz más fuerte esta vez. No debía estar sola. El miedo me empujaba, y mi corazón latía con fuerza incluso sin el frío que antes me asediaba. Al llegar a un punto donde la luz era más intensa, vi a Mariel en el borde de un pequeño arroyo. Se encontraba de pie, mirando el agua que fluía clara y tranquila. Su expresión era de asombro, y al ver que llegaba, se giró hacia mí. «¿Dónde estábamos?», preguntó, su voz temblando. «No entiendo. ¿Qué ha pasado?». «No lo sé. Creí que no saldríamos de aquel lugar. Las sombras estaban por todas partes». La angustia en mis palabras era palpable. «Tuvimos que correr, pero no sé si estamos a salvo ahora». Mariel aproximó su mano al agua y por un instante pareció hipnotizada. «¿Ves algo raro allí?», dijo, inclinándose más cerca. Por la superficie del arroyo comenzaron a surgir burbujas, y a medida que estallaban, formaban imágenes. Escenas del bosque y de las sombras empezaron a mostrarse, hiladas entre sí como momentos fragmentados de una pesadilla. «¿Qué es esto?», pregunté, horrorizarme al ver a esas sombras en las imágenes, bailando como si pudieran salir del agua y atraparnos. «Son recuerdos». Ella se apartó con un salto, la sorpresa brillando en sus ojos. La superficie del agua se calmó y el reflejo se tornó en algo más inquietante. «No lo sé, pero deben ser importantes». La corriente comenzó a retumbar y un viento helado se alzó. Las sombras, aunque distantes en el agua, parecían alzarse como una advertencia. Seguí mirándolas, perturbado, hasta que noté algo más. En la orilla opuesta del arroyo, un objeto brillaba intensamente. «¡Mira!», le dije a Mariel señalando el destello. «Podría ser algo que podamos usar. Tal vez nos dé respuestas». Sin esperar más, comencé a cruzar el arroyo. Antes de que pudiera llegar, sentí un temblor bajo mis pies.
Las sombras en el agua se distorsionaron y una figura emergió, una silueta oscura con formas que apenas podía distinguir. —¡No! ¡Vuelve! —gritó Mariel, y su voz estaba cargada de pánico. Pero ya era demasiado tarde. Al darme vuelta, noté que las sombras se arremolinaban a nuestro alrededor. Tendrían que atraparnos. No había forma de escapar. Con una mezcla de terror y asombro, me lancé hacia el objeto brillante una vez más, pero su resplandor parecía debilitarse. —¡Ayúdame, por favor! —le grité a Mariel, mientras el aire se llenaba de susurros que se transformaban en un grito ensordecedor. Con cada palabra que cruzaba mis labios, sentía como todo se oscurecía nuevamente, como si las sombras quisieran devorarnos de una vez por todas. —No puedo dejarte. Mariel extendió su mano, pero era un gesto desesperado. Entonces, en un instante que pareció eterno, un grito resonó en el aire, pero esta vez no era solo del bosque, era algo más profundo. Era como si el mismo lugar estuviera gritando por ayuda, y justo antes de que me alcanzara la oscuridad total, vi el objeto brillar de nuevo como si tuviera vida propia. Esa luz era nuestra última esperanza. Capítulo 9. El brillante destello del objeto reflexionó en mi interior como un faro. Sin pensarlo, hice un último esfuerzo y corrí hacia él, el pánico apremiándome en los talones. Las sombras se retorcían a mi alrededor, pero ese resplandor era lo único que podía ver. La luz se volvió casi cegadora y, en un instante, sentí que algo me empujaba hacia adelante. Cuando mis dedos rozaron la superficie del objeto, una oleada de energía recorrió mi cuerpo. Fue como si el mundo se detuviera un momento, como si las sombras se desvanecieran. Miré a Mariel. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero a la vez de esperanza. —¡Agárrate de mí! —le grité. No sabía lo que pasaría después, pero no podía dejarla sola. Ella corrió hacia mí, y cuando nuestras manos se encontraron, la luz estalló en colores vibrantes que llenaron el claro como un arco iris en medio de la tormenta. El suelo tembló bajo nosotros, y antes de que pudiera proferir otra palabra, el arroyo comenzó a girar y a arremolinarse, llevándonos en un torbellino de luces y sombras. Todo se volvió un caos de sonidos y visiones. Mariel gritó, y su voz se perdió en el estruendo. —Intenta concentrarte —le dije a mi mente. No podíamos dejar que las sombras nos atraparan. De repente, el torrente de colores se estabilizó y sentí que algo me soltaba, como si nos estuvieran dejando ir. Caímos al suelo, aterrizando en un terreno suave y cubierto de hierba. Abrí los ojos lentamente, desorientado. La luz ahora era más suave, pero había desaparecido el arroyo. A nuestro alrededor había un círculo de árboles, pero todo era diferente. Eran árboles amistosos, llenos de flores y sin sombras. —¿Estamos a salvo? —preguntó Mariel, su voz llena de incredulidad mientras se levantaba lentamente. La miré, tratando de comprender lo que acababa de suceder. —No lo sé —respondí—, pero creo que hemos salido. El silencio era abrumador, pero al mismo tiempo había una calma que no habíamos sentido antes. Las hojas susurraban con el viento y el canto de los pájaros parecía un festín musical. Pero algo en la atmósfera seguía tenso, como si el lugar guardara un secreto. Mariel se acercó a un árbol. Sus hojas brillaban con un matiz dorado. —Mira esto. Es hermoso, pero extraño. La observé mientras tocaba la corteza y de repente su cara se endureció. ¿Eran estas las sombras de las que hablábamos? Mi corazón se detuvo. Recordé las imágenes en el arroyo. Recordé lo que habíamos visto. —Puede ser —murmuré. Sentí que la calma era engañosa. Mientras explorábamos alrededor, algo llamó mi atención. En la base del árbol había una pequeña puerta entreabierta. Era tan diminuta que casi pensé que era una ilusión. Sin embargo, algo me decía que necesitábamos averiguar hacia dónde llevaba.
Creo que deberíamos entrar, dije, aunque un escalofrío recorrió mi espalda. Mariel pareció dudar, pero luego asentó lentamente. ¿Qué más podemos hacer? Sus palabras estaban llenas de determinación, aunque su voz temblaba. Finalmente, decidimos acercarnos a la puerta. Antes de abrirla, un pensamiento cruzó mi mente. ¿Qué más podría haber en este lugar extraño? Con un profundo suspiro y un apretón en nuestras manos, empujamos la puerta. Esta crujió, abriéndose lentamente para revelar una oscuridad penetrante, y justo cuando estábamos a punto de entrar, escuchamos un eco distante, como un susurro que venía de las profundidades. Bienvenidos de nuevo. Ambos nos congelamos, la adrenalina disparándose de nuevo. ¿Quién estaba ahí? ¿Qué querían de nosotros? La oscuridad parecía llamarnos, y una nueva aventura acababa de comenzar. Capítulo final. Nunca había imaginado que las preguntas y el misterio que me había llevado al bosque terminarían por hacerme sentir tan frágil. El eco de aquella voz resonaba en mi cabeza mientras la puerta se abría lentamente. Bienvenidos de nuevo. La invitación, aunque cautivante, también era aterradora. Mariel y yo intercambiamos miradas. Ella parecía tan perdida como yo. ¿Acaso habíamos escapado de una oscuridad solo para enfrentar otra? Respiré hondo y en un acto casi instintivo decidí que teníamos que descubrir la verdad detrás de esa sombra y de esas puertas, aceptando el desafío que se nos presentaba. Con un empujón cruzamos el umbral. La oscuridad nos abrazó, y de repente las imágenes de las sombras del arroyo comenzaron a fluir en mi memoria como si fueran parte de un sueño del que no podía despertar. La sensación de que algo nos acechaba jamás había desaparecido. Se había mantenido, oculto, y ahora parecía surgir de su escondite. «¿Qué es este lugar?», susurró Mariel, aunque sabía que no había respuesta. El silencio nos envolvía, y cada sonido resonaba con un eco que parecía burlarse de nosotros. Seguí adelante, guiado por una mezcla de valentía y desesperación. Algo en mí se resistía a dar marcha atrás. Al avanzar, sentí que el suelo cambiaba bajo mis pies. Ya no era tierra, sino algo pulido y resbaladizo. La luz comenzó a desvanecerse lentamente. Miré hacia atrás para asegurarme de que Mariel seguía a mi lado, su rostro reflejando la sombra de un temor similar al mío. «Tal vez debimos escuchar a Lucas y a los demás», dijo casi en un susurro, la duda pesando en su voz. «Dijeron que había cosas que no debíamos despertar. Pero no podemos retroceder», respondí, sintiendo el peso del medallón en mi pecho, como un recordatorio de que había una conexión entre lo que éramos y lo que estábamos buscando. «Este medallón es importante, quizás pueda ayudarnos». En ese instante, una corriente de aire frío se deslizó por el pasillo oscuro. La sensación de estar observado se intensificó, y el murmullo comenzó de nuevo. «Regresen, no pueden regresar». Unas voces susurrantes llenaron el aire, como si el lugar estuviera lleno de ecos de advertencia. Mariel apretó mi mano con más fuerza, pero había algo más. Dentro de la oscuridad vislumbré un destello de luz al final del pasillo. Con cada paso que dábamos hacia la luz, las sombras parecían replegarse, y fue cuando comprendí que precisamente la luz siempre había sido nuestra guía, incluso en mitad del peligro. Finalmente, el resplandor se hizo más intenso, y llegamos a un claro donde la luz brillaba sobre un estanque radiante. En el centro había una figura pequeña, apenas visible, que parecía estar flotando. Lentamente, el agua comenzó a mostrar imágenes. Eran recuerdos, historias de aquellos que habían cruzado, y la figura en el estanque se convirtió en un reflejo de quienes habían partido y no pudieron regresar. El peso se hizo insoportable. «No podemos ser parte de eso», murmuré, aunque un miedo profundo se apoderó de mí. ¿Qué pasaría si estábamos destinados a quedarnos atrapados como aquellos que observábamos?
Fue entonces cuando un grito resonó en nuestras mentes. ¡No miren atrás! Justo como había escuchado una vez en el autobús, recordé a los niños susurrando sobre aquellos que nunca regresaron. Era como si la advertencia se materializara en ese momento, llenándome de una certeza fría. Lo que había empezado como curiosidad se había transformado en una trampa. Las historias que habían confiado los otros niños pesaban sobre mí. La verdad, cruel e innegable, me retorcía las entrañas mientras sentía cómo el mundo se oscurecía alrededor de nosotros. ¿Ahora qué hacemos?, preguntó Mariel, su voz temblando. ¿Cómo hacerle frente a aquellas sombras que parecían bailar a nuestro alrededor, aguardando, observando? La confusión se asomaba en sus ojos. Mientras el estanque continuaba mostrando sus visiones, sentí mi corazón latir con fuerza. «Debemos volver», respondí, sabiendo que no podía permitir que la oscuridad nos atrapara de nuevo. La amenaza seguía presente, y aunque no entendía del todo la naturaleza de lo que había despertado, sabía que no podía quedarme inactivo ni dejar que Mariel se convirtiera en otra sombra perdida. Tomé su mano con firmeza y me di la vuelta dirigiéndome hacia la oscuridad. Mientras corría, las imágenes continuaban enredándose en mi mente, pero me negaba a mirarlas. La única salida era hacia adelante, y con cada paso la luz del estanque parecía desvanecerse, pero la promesa de regresar brillaba en mi corazón. Corrimos hasta que sentimos que ya no había más luz a nuestro alrededor. Lo único que quedó fue la familiar bruma del bosque que había estado con nosotros desde el principio. Pero a nuestros pies, inesperadamente encontramos el medallón que había caído cerca del claro, todavía brillando con una luz cálida. Se sentía como una segunda oportunidad en la cara de la incertidumbre y la oscuridad que nos había seguido. Mientras nos encontrábamos de regreso en la entrada del bosque, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué había más allá de esa puerta? ¿Habían recuperado finalmente lo que había sido perdido, o había más por descubrir? A veces pienso en aquellos niños del autobús, en lo que podría haber sido, quizás algo más que sí, quizás había algo más en juego. Nunca volví a ese vecindario, ni a ese autobús. La oscuridad aún acecha en la periferia de mi mente, y en una parte de mí siempre habrá preguntas sin respuesta. Pero mientras siga adelante, recordaré que hay cosas más allá de la puerta, y sombras que jamás deben ser despertadas.